Esta semana veremos Mosía 25 al capítulo 28, que corresponde a la semana del 18 de mayo al 24. En los capítulos 25 y 26, la ciudad principal, Zarahemla, había gozado de una paz continua, ya que después de que los pueblos se bautizaron, mantenían en mente el convenio que habían hecho con Dios y establecieron la iglesia, aunque no eran muchos, como los lamanitas se fueron expandiendo rápidamente. Pasó el tiempo y empezó a haber desobediencia en el pueblo por jóvenes que en ese tiempo eran niños cuando se les enseñó al pueblo en años pasados y no comprendía las enseñanzas de Dios. El pueblo jamás había tenido ese problema. Alma, siendo el profeta, confió en el Señor y le pregunta abiertamente qué tenía que hacer para poder resolver este problema, a lo que Dios lo anima y lo consuela y le dice lo siguiente para que se puedan arrepentir. Te digo, por tanto ve, y al que transgrediere contra mí, lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confía sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a este has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Pero las personas que no se arrepentían y no querían dejar de hacer lo malo no eran recibidas en la iglesia. Si nos preguntan, ¿Dios puede perdonar todo pecado? La respuesta es sí. Él puede perdonar cualquier cosa porque Él ya pagó por todo ello. Entonces, si Dios perdona, nosotros también podemos perdonar a una persona que tal vez nos haya hecho algo malo. Así seguimos el ejemplo de Dios y de Jesucristo. Una historia similar es la que pasaron los hijos de Alma y Mosía. Sus hijos, a diferencia de sus padres, no fueron obedientes y hacían maldades en el pueblo. Un día se les apareció un ángel y los amonestó o les llamó la atención a estos jóvenes, lo que ocasionó que Alma cayera al suelo como si estuviera inconsciente. Los hijos de Mosía rápidamente lo llevaron con su padre Alma, y después de tanto orar y ayunar por él, al paso de 3 días, él se levantó, pero diferente porque tenía un cambio de corazón. Él menciona lo siguiente: me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. Por último, después de esta experiencia, los hijos de estos dos grandes líderes cambiaron su forma de pensar. Ya no siguieron destruyendo la iglesia de Dios, sino tenían deseos de predicar el evangelio. Ellos se sentían tan poderosos que la escritura dice lo siguiente: pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera. Sí, aún el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin, los hacía estremecer y temblar. Aquí me encanta esta situación en el libro de Mormón porque el Señor realmente nos ama y es tan amoroso y tan misericordioso que nos perdona cada cosa que podamos cometer. Aquí hace referencia que eran los más viles pecadores, pero que aún así el Señor en su misericordia y en su bondad pues los perdona para utilizarlos como misioneros. Realmente eso es lo que ocupa el mundo realmente. Personas que se arrepientan de sus pecados o sus errores que hayan cometido. Y como estos jóvenes misioneros que destacaban mucho la palabra que tenían el deseo. Tenían el deseo de reparar el daño. Tenían el deseo de predicarles a sus hermanos los lamanitas. Tenían el deseo de hacer la obra misional. Tenían el deseo de hacer la voluntad del Señor.